A sus órdenes, don Richard Flores. Don Fernando, en estos últimos años no se le ha visto a usted en la escena política. ¿Qué ha sido de toda esta época? Nosotros recordamos, aún creemos mucho de los jóvenes que nos escuchan, llegan a recordar su participación en el gobierno del expresidente Alejandro Toledo en los años 2000, pero posterior a esta etapa no se ha conocido más acerca de usted. ¿Qué ha ocurrido en el lapso de estos años y ahora con el retorno de usted nuevamente como candidato presidencial? Ante todo, agradeciéndole la pregunta, quiero decirle a esos jóvenes y a todos los peruanos que tengan memoria y si no que busquen nuestra trayectoria. Una vida dedicada a la defensa del Perú, de los intereses nacionales, intereses populares, de luchar contra la corrupción. Desde los años 80, cuando trabajé en la Fiscalía de la Nación como secretario general, enfrentando al crimen, a los peculados, a los fraudes, enfrentando al terrorismo criminal, defendiendo los derechos humanos, porque esas épocas eran realmente donde morían justos por pecadores, defendiendo y combatiendo al narcotráfico, las fortunas mal habidas, y toda la trayectoria en el Congreso, previo a cuando asumimos la responsabilidad del retorno a la democracia, luego de que tumbáramos la dictadura corrupta y asesina de Fujimori, corrupta y asesina, repito, que le robó miles de millones de dólares al pueblo peruano y que hoy día están aplicando, junto con otros candidatos de la corrupción, ese dinero de la corrupción para querer seguir gobernando la corrupción en el Perú. Y nosotros hemos salido por eso, con el Frente Esperanza, para que los peruanos no tengamos que votar nuevamente por el mal menor, sino que votemos realmente por una alternativa patriótica, honrada, que trabaje y deje trabajar, y que ponga en valor nuestras inmensas riquezas naturales, que solamente ahora se la llevan unos pocos poderosos que quieren seguir también manejando a los gobernantes como sus lacayos. Ha llegado el momento de la liberación nacional y todos juntos nos vamos a poner juntos, de acuerdo, con la escoba, para limpiar al Perú y para echar a trabajar al Perú, generando riqueza para los peruanos. Por eso usted me pregunta, ¿qué pasó? No es fácil, pero lo volvería a hacer. Derrocar a una dictadura corrupta y asesina. Recuerda que Fujimori y Montesinos no solo esterilizaba masivamente a nuestros compatriotas, igual que los nazis perseguían a los judíos, a nuestras mujeres, a nuestros hombres inclusive, le esterilizaban para que no puedan tener hijos, porque decían que el problema del Perú era que había muchos peruanos y entonces ya no debían haber peruanos. Había que atarle las trompas, había que hacer para que no hayan más peruanos contra su voluntad. Eso no quedará impune. Ese gobierno asesinó a dirigentes sindicales, como Pedro Wilca, el dirigente de Construcción Civil. Valentín Pacho está hoy día en el extranjero protegiendo su vida. Saúl Cantoral, el dirigente minero de la Federación Minera, fue asesinado también vilmente. Había el Grupo Colina, descuartizó a Mariela Barreto, quien nos dio finalmente las informaciones sobre el asesinato de 9 estudiantes de la Cantuta y un profesor universitario, que asesinaron a pobladores, a gente de trabajo en Barrios Altos y en cantidad de sitios. Pues yo he recibido amenazas por derrocar a esa dictadura cuando sacamos el video de Curi y Montesinos y finalmente logramos meter a la cárcel al mismísimo Montesinos. Fujimori se fugó y finalmente logramos traerlo aquí al país y ahí está preso, respondiendo por sus crímenes de lesa humanidad, respondiendo por la corrupción que hoy día pretende negar su hija, primera dama de la corrupción durante 7 años y cómplice de todos esos crímenes y que tiene cargos muy concretos que responder. Para mí fue muy doloroso tener que apartarme de la patria para proteger a mi familia, porque además había recibido amenazas directas de Alan García a través de un emisario que me las transmitió. Y frente a esa inseguridad tuve que proteger a la familia y además, ¿por qué no decirlo?, también hacer cierta penitencia porque cometimos errores, sobre todo de formas. Nunca me aparté del Perú, siempre estuve con la comunidad peruana allá en España,
con nuestras costumbres, trabajando para mejorarles, que puedan tener seguridad social, que se les reconozca sus títulos universitarios, técnicos, para que las licencias de conducir valgan, para que pueda venir cooperación internacional al Perú, siempre trabajando por el Perú. Y aquí estamos, cumpliendo ese deber con la patria, asumiendo esta responsabilidad, dándolo todo, jugándonos la vida. Quiero decirle que hasta en España nos persiguieron, hacían reglaje a mis hijas, y cuando le pedí a la policía española que investigue, detectó que las amenazas y los reglajes venían desde la mismísima base naval del Callao, de Vladimiro Montesinos. Pero aquí estamos, jugándonos con la única camiseta que tenemos, la del Perú, la de Tacna, la de rescatar los valores milenarios del Perú. Hablando, y luego vamos a tocar, por supuesto, las propuestas que usted tiene como candidato presidencial, pero haciendo un poco de historia, recordamos claramente esta etapa donde se evidenció la corrupción en la dictadura fujimorista, el tema de la publicación de este video y posteriormente la marcha de los 4 suyos, justamente etapa donde usted se suma al gobierno del presidente Toledo. Usted pasa a ocupar algunos cargos, pero al término justamente de este gobierno tiene una accidentada participación, incluso en el nombramiento como ministro de Relaciones Exteriores por un breve tiempo y otros aspectos. ¿Usted cree que salió por la puerta grande en esta etapa política que usted tuvo su participación en la etapa de Alejandro Toledo, o es que hubo algunos errores que se podría reconocer a estas alturas? No, errores por supuesto que he cometido, sin duda, pero errores de forma. A mí nadie me puede venir a decir que yo he robado o he permitido robar. A mí nadie me puede decir que tengo las manos manchadas de sangre. Ahí está mi trayectoria de defensa de los intereses populares, de defensa del país, de lucha contra la corrupción, de defensa de los derechos humanos. Hoy que es 5 de febrero, de defensa de la familia policial, de defensa del magisterio a quien sigo defendiendo hoy. Y pido que se le reconozca el 30% de horas para la preparación de clases. Y digo que le vamos a duplicar el sueldo para rescatar la dignidad y el protagonismo de la docencia, para que los peruanos todos tengan las mismas oportunidades y que el Estado cumpla con dar la educación pública gratuita de calidad, y para que podamos acreditar también a la educación privada para que dé educación de calidad y que no lucre con la educación del pueblo, porque vamos a subvencionar, allí donde no llega el Estado, vamos a subvencionar a los colegios particulares que acrediten calidad y que no le saquen el dinero al pueblo, para que todos los peruanos, todos los tacneños tengan igualdad de oportunidades. Esa es nuestra trayectoria. Que hemos cometido errores, claro que los hemos cometido, pero tengo que decirle una cosa: desde el primer día que retornó la democracia, la mafia corrupta, ese poder enquistado, quería tumbar la democracia. Y nosotros dimos gobernabilidad a un gobierno que recibió la economía quebrada de esa mafia corrupta. Crecía negativamente al 3%. Y pudimos sacar adelante proyectos como el gas de Camisea, como la interoceánica, como los proyectos de abrir los mercados al mundo para el Perú. Y que hoy día podemos, ampliando nuestra frontera agrícola, crear 1,5 millones de puestos de trabajo. Hoy que la minería está en crisis, pues hay que volver y reafirmar que el Perú es un país agrícola y donde tenemos que apuntalar los sistemas de riego, por ejemplo aquí en Tacna, para que nuestra agricultura pueda expandirse, para que nuestras aguas no se vayan a Chile y se beneficien los agricultores chilenos mientras aquí falta agua, no solo agua potable, sino agua de riego, para potenciar nuestra agricultura, para que la Yarada, los Palos, no le falte agua, para que vayamos a Arequipa y Mantoverde se dé, para que Majesiguas 2, para que en Ica no falte el agua y usemos con la hidroenergía, que es la energía más pura, con 70 megavatios que podemos producir en el Perú y liberarnos del gas, del petróleo, con energía limpia, y podamos exportar al mundo esa energía con la riqueza natural de nuestra agua, que nos dio en las diversas cuencas, incluida la cuenca del Oriente, nuestro Dios que nos ha bendecido
con tanta riqueza natural y sin embargo sigue habiendo tanta pobreza, tanta desigualdad, tanta injusticia, para que pasemos por Olmos 2, por Chavimochic y lleguemos hasta Puyango Tumbes y la margen derecha, pasando por Piura y el riego tecnificado que tenemos que darle, y que modernicemos nuestra agricultura de la sierra, para que productos como nuestra quinoa pueda efectivamente estar en los mercados del mundo. Hace poco se ha abierto el mercado de la papaya, de nuestras frutas. Aquí mismo tenemos la aceituna, el orégano, el ajo, la cebolla, y todavía hay tantas hectáreas por cultivar generando trabajo para los peruanos. Pues lo vamos a hacer desde que haya una economía de honradez, porque para todo se necesita inversión, pero cuando un país es corrupto, la inversión se va a otra parte, la inversión que no paga coimas. Hoy tenemos a un contralor sinvergüenza que declara, y aquí tengo su declaración, que dice que cuando llegó al gobierno la coima era de 10%, que a la mitad de su mandato ya era 15% y que ahora es del 30%. ¿Cómo es posible que un Contralor General de la República admita esto? Y lo admite porque también está en la red de corrupción. Hemos denunciado hace poco en su cara cómo patrocina a sus empresas vinculadas para que hagan las auditorías y no deja que los auditores peruanos puedan hacer con su trabajo profesional el cuidado de los miles de millones de fondos públicos que se roban los corruptos con impunidad. Pues eso va a terminar, porque el pueblo va a tener el control siempre en la mano. La justicia la vamos a limpiar de raíz, vamos a mandar a su casa a todos los vocales supremos, a todos los fiscales supremos, para que entre sangre nueva, sangre de abogados honrados que quieren servir al país, militando en la causa de la justicia, y el pueblo va a participar mediante el sistema de jurados. Para que no haya más impunidad, el pueblo escuchará los hechos de corrupción, las pruebas y dirá culpable o inocente. Y el que miente a la justicia, el que miente a la Contraloría, tendrá unas penas para que sepan el valor de la verdad. 25 años de pena para el perjuro, como sucede en muchas partes del mundo. Y podremos hacer todas las reformas constitucionales que vamos a plantear el 28 de julio, dándole un plazo al Congreso de 60 días como máximo, porque en 60 días el pueblo se va a pronunciar en un referéndum que va a convocar el mismo 28 de julio. Señor Fernando, usted ha tocado el tema de agricultura y siempre cuando hablamos agricultura, por lo menos aquí en la zona sur de nuestro país, se tiene que tocar sí o sí el tema del uso del agua que hacen las grandes empresas mineras. Y aquí en la zona sur, recientemente en Arequipa, ha habido muchos problemas con el Valle de Tambo y otras inversiones mineras. ¿Cómo manejaría usted en un eventual gobierno inversiones de esa talla, considerando de que existen diversos conflictos sociales? Priorizando efectivamente las necesidades de nuestro pueblo y imponiendo la autoridad democrática. Fíjese usted, las mineras han estado acostumbradas a hacer lo que les venga en gana porque ha habido una autoridad democrática complaciente y cómplice. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que en el conflicto de Tía María, la Saurent dijera primero que va a usar la cuenca del río Tambo, quitando agua a los agricultores, y después de la protesta social termine admitiendo que sí, que puede usar agua del mar, con procesos de desalinización como se hacen en muchas partes del mundo? Claro que cuesta, y cuesta algo más, pero ganen menos, pues. Primero es la salud del pueblo, primero es la agricultura, y ese es el deber de una autoridad. Para eso está el estudio de impacto ambiental. ¿Cómo es posible que habiendo 154 observaciones de Naciones Unidas se diga esto se mete al archivo y aquí no pasa nada? Y cuando el pueblo protesta con justicia, le meten bala, lo asesinan. Igual fue en Las Bambas, un pueblo de Cotabambas que había aprobado el estudio de impacto ambiental, que estaba acompañando el desarrollo de este importante proyecto de minero para el Perú y para la región. Sin embargo, de la noche a la mañana, porque venden la empresa, los de Glencore, se la pasan a los chinos, que están acostumbrados a explotar y a no respetar los derechos del pueblo. Allá en China lo hacen, pues aquí en el Perú se respeta al pueblo. Cambiaron la planta de molibdeno y se la llevaron a Las Bambas, sin consultar al pueblo. ¿Y cuál fue la respuesta de este gobierno asesino? 5 muertos, le meten bala al pueblo que protesta. Pues eso va a terminar, y yo le adelanto a las mineras, sí, van a trabajar, pero dentro de la ley,
y dentro del respeto al pueblo y a la autoridad democrática. El agua van a tener que hacerla sacando el agua del mar, de nuestro mar, desalinizar y dejar y habilitar el agua que necesita nuestro agro, que es primero antes que nada. ¿Y qué hacemos con aquellas inversiones mineras que se encuentran en lo alto, en las zonas altoandinas, donde casi es imposible trasladar el agua del mar? Pues bueno, eso tendremos que estudiarlo con nuestros técnicos. Todo tiene solución y todo tiene forma de conciliarse. Y tenemos que ser muy claros. Nosotros tenemos el honor de que en nuestra lista congresal vaya gente experta, y tenemos también en nuestro plan de gobierno Carlos Chávez, que es un licenciado en educación, periodista de una larga trayectoria de 21 años, que prácticamente se ha hecho además en el derecho, está ya casi para terminar, aunque ha aprendido en la vida, siendo un luchador social, lo que es la defensa de la justicia. Marixa Cariapasa, una ingeniera agrónoma, especialista en temas de agro, con contenido social, que conoce hasta el último rincón de Tacna, desde Santa Rosa hasta Japopunca, en Condorave. Y Richard Ceballos, un ingeniero geólogo, especialista en recursos hídricos, con amplia experiencia en el sector público y gestor en temas de ordenamiento y demarcación territorial, que va con el número 3, Marixa con el número 2 y Carlos Chávez con el número 1 de nuestra plancha congresal. Nuestro compromiso está claro, lo vamos a encontrar esa solución, pero tengo que decirle algo más. Aquí vamos a tener que reactivar la economía tacneña. No es posible que hayan entrado 6.000 millones en el proyecto especial Tacna, 5.000 millones, todo el canon que puede haber entrado. ¿Dónde están esos recursos? ¿Cómo es posible, me pregunto yo, que tengamos un colegio como el colegio que está paralizado durante 4 años? Colegio FAS, Francisco Antonio de Sela, que le dieron el contrato a una empresa española que aparentemente le han pagado todo y se ha largado del país. ¿Cómo es posible? 4 años sin el colegio FAS. ¿Cómo es posible que los hospitales recién ahora que termina el gobierno vienen a firmar, ¿no?, el inicio, el contrato de las obras? Y quieren demoler el hospital actual cuando se puede quedar perfectamente y construir otro allí donde está proyectado. Porque hay necesidades de salud. Acabo de ver las colas enormes que ya se están haciendo para la atención. Hay atención especializada, hay atención de emergencia. Tenemos que acercar los hospitales a la población. Hay recursos, el pueblo paga y paga con su trabajo, aporta a la seguridad social, aporta con sus impuestos al sector salud. Pues que los recursos vuelvan al pueblo, en salud, en educación, en programas sociales, para el pueblo lo que es del pueblo, y crearemos además las condiciones para reactivar Sofratacna, como ha sucedido en un pasado no tan lejano. ¿Por qué no dar esos incentivos tributarios y darle trabajo a los peruanos y volver Tacna la potencia que debe ser de cara al bicentenario del 2021? Hay que hablar con hechos, con acciones, con decisiones de gobierno, y aquí yo vengo a comprometerme, y para eso tengo una plancha congresal comprometida con Tacna, que va a trabajar conmigo en el Congreso, por supuesto, pero que me va a fiscalizar al Ejecutivo, va a exigir que se cumpla lo que se prometa. Y si yo no cumplo lo que prometo, pues le pido a la plancha congresal que sea la primera en iniciar una revocatoria por haber engañado al pueblo, por haber traicionado al pueblo, como hay traicionado a este pueblo Ollanta Humala, Nadine Heredia y todos los que vienen gobernando durante tantos años en la historia de la República del Perú, que se ha vuelto la historia de la corrupción. Don Fernando, permítame retornar a este tema de las inversiones mineras y cerrar este capítulo, porque vamos a tocar también otros temas como es el tema de seguridad. Usted manifestaba de que estas empresas mineras hacen lo que ellos mejor les parece con respecto a la inversión, y esto desencadena un tema de conflicto social. ¿Usted estaría de acuerdo a hacer algunas reformas en estos procesos de concesión? Y si fuese así, ¿cuáles serían concretamente palpables estas reformas? Por ejemplo, el tema de consulta previa, hace algunas semanas atrás ha estado en boca de todos, debido a que un candidato presidencial en una oportunidad... Llámelo con su nombre, Guzmán. Guzmán dijo que había que eliminar la consulta previa. ¿Pero qué haría usted? ¿Qué haría usted en este trabajo? Reculó, ¿no es cierto? Es que nos creen débiles mentales a los peruanos. Por supuesto que nosotros vamos a respetar y a consolidar la consulta previa. Y yo creo que
todo es posible lograrlo. Tiene que haber inversión social, tiene que haber resguardo del medio ambiente, tiene que respetarse la agricultura. Miren Conga lo que fue. Arrancaron queriéndose bajar 4 lagunas, afectar todo el ecosistema. Y cuando el pueblo protesta, ya dicen que 2 lagunas no son necesarias afectar. Yo lo que tengo que decirle es que los peruanos no somos seres humanos de segunda categoría, como lo dijo Alan García después del Bagoazo, ¿no? Así lo dijo, porque así lo piensan. Creen que hay peruanos de primera categoría y peruanos de segunda categoría, ¿no? Los poderosos son de primera categoría para ellos, y el resto somos cualquier cosa. Pues ¿sabe qué? Nosotros vamos a exigir a la minería los estándares internacionales. Que gasten pues, hay tecnología de punta. Y que entonces los tratamientos de los relaves sean reales. Que no nos metan ahí como un depósito que va penetrando nuestras aguas subterráneas, que expone a nuestra población a enfermedades. Pues no, eso va a terminar. Y para eso el pueblo nos da la autoridad democrática. A mí no me tiembla la mano cuando tengo que tratar con un poderoso. Yo le digo las cosas en su cara. Y las acepta sí o sí. Sí o sí. Porque para eso tenemos la autoridad. Y gobernaré con las leyes que el Congreso tenga que dar. Y gobernaré con el pueblo, con el referéndum que el pueblo tenga que pronunciarse. Y en casos emblemáticos como Conga o Tía María, ¿cuál sería la situación de estos dos? Bueno, esos casos, en el caso de Tía María, hay todavía 154 observaciones que tienen que revisarse el estudio de impacto ambiental. Yo sería partidario de hacer un nuevo estudio de impacto ambiental. Pero esto y sería, ¿permite el proceso hacer nuevamente un estudio de impacto ambiental? Pues ¿sabes qué? En una democracia todo es permitido. Todo es permitido. Yo sentaré en la mesa a la empresa y le diré, señores, ¿las cosas se hacen bien o no se hacen? El Perú necesita, claro que sí, los ingresos mineros. ¿Cómo que no? Hoy día la minería está en crisis. Yo estoy preocupado porque muchos trabajadores mineros están perdiendo sus puestos de trabajo, que tenemos el deber de preservar también. Las familias que viven de la minería son familias que tienen necesidades y no tenemos que abandonarlas, porque al final las grandes utilidades no van para los trabajadores, ni van para los pueblos, se las llevan ellos, y entonces allí vamos a poner orden. Y si hay que renegociar contratos, los vamos a renegociar, dentro de la ley, dentro de la seguridad jurídica, porque aquí tengo que decirle que hay que actuar con responsabilidad. Fíjese usted lo que hizo García cuando llegó al gobierno. Le quitó a la Belco Petroleum los pozos del norte, y la Belco Petroleum estuvo feliz, porque ya se iba del Perú, pero como se los quitó así arbitrariamente, apeló a un seguro donde le pagaron $300 millones, que lo pagó al final cada uno de los peruanos. Cuando ya no tenía nada que hacer en el Perú, lo hizo concertadamente para que la Belco se lleve $300 millones y le dé una coima. Pues aquí vamos a hacer las cosas bien, para que no terminemos con juicios internacionales que nos terminen embargando nuestras exportaciones, nuestras reservas internacionales. Y las grandes empresas mineras que ganarán dinero, que sí lo ganarán, para eso invierten, pero dentro de los límites que la ley y el Estado le ponga, y respetarán el medio ambiente, respetarán a nuestro pueblo y cumplirán con la tecnología de punta, igual que cumplen en Europa, en Estados Unidos, en Australia, igualito. Aquí los peruanos somos de una sola categoría, la vida vale igual de todos los peruanos, la salud vale igual de todos los peruanos, y aquí se nos respeta, y yo voy a hacer respetar a los peruanos. Hablemos un poco de la descentralización, y esto va muy relacionado al tema del canon minero. ¿Usted está de acuerdo en que se pueda redistribuir el canon minero en las regiones de una manera equitativa? Hay regiones que reciben mucho más dinero porque estas empresas justamente operan en estas localidades. ¿Cuál es la posición con respecto a la descentralización, pero un aspecto en el tema de las redistribuciones en mineras? Yo creo que las riquezas naturales tienen que beneficiar a todos los peruanos. Y ciertamente tienen que traer bienestar allí donde están focalizadas. No vale que los pueblos donde Dios bendijo
con una riqueza natural, en este caso minera, a la que se refiere, vean pasar las riquezas y no tengan beneficios. Aquí tenemos que encontrar el equilibrio para que todos compartamos, para que el bienestar llegue a todos, empezando por los pueblos donde están los recursos naturales. Y tienen que administrarse con honradez. Lamentablemente tengo que decir que con la bonanza económica vino la bonanza de la corrupción. Y lamentable y con vergüenza tengo que decir que cuando habían recursos enormes del canon minero, el robo estuvo a la orden del día. Y no se hizo grandes obras como el caso de Tacna que usted ha mencionado. Exactamente. ¿Cuántos presidentes regionales hoy día están acusados? ¿Cuántos están en la cárcel? Oiga usted, había un menú de la corrupción. Te elaboraban desde el expediente técnico a la medida del corruptor, ¿no? Hasta la supervisión de las obras para que hagan lo que quieran, obras mal hechas, ¿no? Sin cumplir las especificaciones técnicas, y te cobraban la coima desde que recibías el adelanto o en cómodas cuotas mientras avanzaba la obra o la adquisición. En el último pueblo del Perú, debo decirlo con vergüenza, así se ha pervertido a nuestro pueblo, a nuestras autoridades. De llegar a un y gobierno... el día de hoy no tenemos resultados de a dónde han ido a parar miles de millones de soles. ¿Cuánto ha recibido Tacna de canon minero? ¿Y dónde están? ¿Dónde están esas inversiones? ¿A dónde han ido a parar, me pregunto yo? ¿Dónde están las obras de regadío? ¿Dónde están los colegios? ¿Dónde están los hospitales? ¿Dónde? Las carreteras. Recién ahora están firmando contratos. Realmente eso no tiene perdón de Dios. Van a tener que responder. De llegar a un gobierno, ¿qué solución plantea usted para que el dinero llegue directamente a estos pueblos más necesitados? Porque es evidente que hasta estas alturas las ciudades, poblados y provincias, donde debería haberse sentido en los bolsillos, en las calles, en los negocios, en fin, en salud y en educación, no se ve hasta el momento. Usted ha evidenciado, y este problema creo que todo el mundo lo conoce, la corrupción que ha crecido, pero ¿qué solución plantea usted como un eventual gobierno? Mire, los recursos existen. Se van a reducir, se están reduciendo porque los precios de nuestros minerales han caído notablemente, más del 50%. Así como ha caído el precio del petróleo, pero sin embargo no baja el precio de la gasolina, ¿ah? Porque hay negociados. Hay un Indecopi que no cumple su deber. Pero ¿hay algo que se pueda hacer desde el gobierno, por ejemplo, en un eventual gobierno suyo, para que esto pueda solucionar? Pero sin duda. Mire usted, en primer lugar, hay que fortalecer los gobiernos regionales, pero con una gestión profesional. Por eso vamos a crear una escuela de gestión pública nacional, para que haya verdadera carrera pública, para que cuando llegue un gobierno regional, como cuando llegue un gobierno nacional, no esté metiendo a todos sus compadres, a todos sus amiguitos, sin ningún tipo de preparación. No, van a haber funcionarios públicos, de verdad, preparados, capacitados en la Escuela de Gestión Pública. En segundo lugar, vamos a hacer un banco de proyectos debidamente priorizados y con participación ciudadana, con participación de los pueblos, para que sepamos qué necesidades hay que atender primero y no estar haciendo el derroche en obras que no le convienen al pueblo, sino que le convienen al bolsillo de la autoridad de turno. Y vamos a aplicar la distribución real de esos recursos directamente al pueblo, que lo va a poder fiscalizar en tiempo real, con transparencia. Por eso es que existe la participación popular para aprobar los presupuestos, y existe la transparencia en un gobierno democrático como el que voy a presidir desde el 28 de julio, para que los recursos del pueblo vayan para el pueblo. Así de claro, así de sencillo. Por su parte, los gobiernos locales y regionales denuncian que existen muchas trabas al momento de querer ejecutar proyectos y grandes proyectos, el SNIM y otras etapas. ¿Usted plantea regular este tema o muy por el contrario, exigir aún más? Eso tiene parte de verdad. Yo debo decir que cuando tuve experiencia de gobierno, veía cómo bajo la gestión de Kuczynski había el SNIP. Y ahí, ¿sabe quién era el jefe del SNIP? Von Hesse. Ese que iba a ser candidato del nacionalismo. Y cómo paraban todos los proyectos que tenían que aprobarse. Y yo pedí públicamente la renuncia de ese funcionario y la reestructuración del llamado SNIP, porque sin tener ningún mandato popular eran la tapadera, el impedimento para que los proyectos se ejecuten.
Eso fue con Kuczynski y con von Hesse. Y ahora dice Kuczynski que no, que hay que desaparecer el SNIC. Pero ¿qué cosa hizo cuando fue gobierno y ministro de Economía? Teníamos conflictos porque nos paraban todos los proyectos. Pero de otro lado quiero decir que tienen responsabilidad los gobiernos regionales. Porque, como lo denunció la alcaldesa de Tocache, Corina de la Cruz, hay una práctica, un chantaje que hace el gobierno nacional corrupto. Le dice al gobierno regional, mira, para que se haga esta obra que corresponde al gobierno regional, finalmente yo te tengo que trasladar los recursos que en derecho están asignados en el presupuesto y a través del canon y las regalías. Pero yo no te lo voy a asignar si es que la obra esta no la ejecuta la empresa que yo patrocino. Y los lobbies y los tráficos de influencias rigen hoy día en el Perú. Pero hay presidentes regionales, hay gobiernos regionales, hay alcaldes que lo aceptan, en vez de salir a denunciar el chantaje que le está imponiendo un gobierno nacional corrupto. Pues eso va a terminar. Y yo lo digo así de claro. Imagínense, habían obras por ejecutar y yo las he recibido las denuncias. Y de pronto aparecía una consultora de una funcionaria que aparece hoy día rodeando a Kuczynski, a decirles, mira, ya no se hace esta obra por tal constructora, sino el gobierno no te traslada el dinero. ¿Quién era ministro? Castilla. ¿Y quién era la socia de esta funcionaria apellidada Blume? La hermana del ministro de Castilla. Ahí en registros públicos pueden verificarlo. La misma funcionaria que le mandaba cartas recomendando a von Hesse al Ministerio de Pesquería, dale las licencias de pesca a este que es mi amigo y se la daban en 24 horas. Todo eso va a terminar. Y es que la corrupción hoy día, donde se pone el dedo, salta la pus. Tenemos que terminar, y la manera de terminar es que no haya impunidad. Vamos a hacer cantidad de exámenes especiales a todos esos contratos. El gasoducto del sur, ¿usted sabe cuánto costaba originalmente? 1.400 millones de dólares. ¿Y sabe en cuánto le han dado la buena pro de una licitación de postor único a la corruptora Odebrecht? En 7.200 millones de dólares. Casi 6.000 millones de dólares de sobrevaluación. ¿Y lo paga quién? Lo paga el pueblo. La energía eléctrica subió 20% el último año, cuando la inflación subió 4% en cifras oficiales. ¿Por qué están cobrando eso? Para pagar los contratos de la corrupción, con las tarifas y el consumo del pueblo. ¿Hay derecho? Esto va a terminar, se los juro. Juro por mi vida, por lo más sagrado que tengo en la vida, que va a terminar. Hablando de temas económicos, el sueldo básico, ¿la va a subir usted? Hay muchos que se aventuran a dar cifras exactas. Sí, nuestro plan de gobierno estamos considerando 1.000 soles. Y somos conscientes de que hay un problema con la canasta básica familiar. Sabemos también que la micro o la pequeña empresa debe tener regímenes especiales. Pero nosotros creemos que, al igual que el empleo juvenil, no hay que sacrificar al trabajador. Hoy día los liberales criollos, los mercantilistas, lo que quieren aplicar es, dicen, las reformas de segunda generación. ¿Cuál es esa? La reforma laboral. Es decir, abaratar el costo laboral. Cuando nuestro costo laboral ya está bastante bajo. En promedio es la mitad de lo que cuesta en Chile, la sexta parte de lo que cuesta en Australia. Y ahí están las cifras oficiales. Esto no lo estoy inventando. Pero entonces, en los componentes de un costo de producción, el costo laboral tiene un lugar. Sí, señor. Pero ¿y los costos financieros, por ejemplo? A la pequeña, a la microempresa, se le cobra en la banca comercial, cuando logra acceder a ella, no menos de 35-40% de tasas de interés. Y si tiene que recurrir a las tasas de usura, le cobran diariamente y supera el 60%. Pues eso va a terminar, porque nosotros vamos a poner a COFIDE y al Banco de la Nación como banca de primer piso. Vamos a usar las líneas de crédito para la micro y la pequeña empresa que existen ya del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Alianza del Pacífico e inclusive de esa potencia que es China, por miles de millones de dólares, para ponerle tasas competitivas del 4%, no más del 5%, y con las garantías que da la microempresa. ¿Usted sabe quién es el mejor pagador de sus créditos?
la pequeña, la microempresa. Ese es su activo, el cumplir. Y el otro gran componente, que es el componente tributario. No vamos a perseguir al productor nacional. Nuestro lema, nuestro principio es trabajar y dejar trabajar. Vamos a cambiar el sentido de la SUNAT. Con la SUNAT no vamos a perseguir a quien crea trabajo, a quien trabaja honradamente. Lo vamos a apoyar, lo vamos a facilitar. Voy a crear un instituto de gestión de la pequeña empresa para que acompañe a quien tiene la iniciativa de generar trabajo desde que va a crear la pequeña empresa. El Estado le va a poner el abogado que le cree y le va a exonerar de costos de creación de la pequeña empresa. ¿Se va a reducir impuestos? Sí, vamos a reducir. Y le vamos a poner un contable para que le acompañe en todo su tránsito mientras va la empresa creándose y avanzando, con una vacación tributaria, exoneración tributaria de no menos de 5 años. Creando trabajo, estamos recaudando más y estamos dando oportunidades y podemos pagar el sueldo mínimo, por supuesto. Es mejor programa social es crear trabajo y vamos a reducir impuestos. Nuestro plan de gobierno apunta a que el IGB debe tender a tasas internacionales y espero que al final de mi gobierno esté al 10%. Y esto no es demagogia, porque hay reglas elementales de economía, señor periodista. Cuando los costos se bajan y los productos están al alcance de la población, aumenta el consumo. Eso es lo que se llama la elasticidad precio. Sino que lo más fácil es poner impuestos e impuestos y que el pueblo pague y pague para financiar a la corrupción que nos gobierna. Pues no, aquí va a cambiar. Bajarán los impuestos y los ingresos serán en beneficio del pueblo, empezando por la educación y la salud. El día de ayer, en muchas de las capitales, principalmente los países como México, Chile y Perú, y la capital de la República, muchos jóvenes han salido en marcha a rechazar este acuerdo transpacífico. Hablamos del TPP. ¿Qué opinión tiene usted sobre estos acuerdos? Mire, si le hablo con total transparencia y sinceridad, primero estamos reclamando conocer todos los anexos y que se publique el TPP. ¿Usted lo conoce? Es un acceso restringido. Que yo sepa, el Congreso de la República no lo ha aprobado, ¿no? Y por mandato constitucional corresponde al Congreso aprobar los tratados internacionales, sobre todo cuando tienen repercusiones tributarias y repercusión en la economía popular. Pero Así por la que, información que usted maneja... Por lo que yo veo es que hay una amenaza de peligro, por ejemplo, en los medicamentos, porque estarían ampliando el plazo de las patentes de 20 a 25 años. Y yo lo que digo es una cosa: mi gobierno garantiza que aquí no van a haber enfermos de primera categoría y enfermos de segunda categoría. A nadie le va a faltar la medicina de calidad que necesita. Y si tenemos que subsidiar, vamos a subsidiar. Vamos a subsidiar. Y si vamos a promover como corresponde el uso de los medicamentos genéricos, pero de calidad. No como hicieron en el Fujimorato o en los gobiernos, que importaban de China lo peor, o los medicamentos vencidos. Y entonces hay enfermos de primera y de segunda. No, señor. Aquí la salud primero, la educación primero. Y lo vamos a hacer. Y en cuanto al TPP, lo vamos a revisar. Es verdad que es bueno para el Perú ampliar mercados, porque eso permite generar trabajo para los peruanos. Por ejemplo, yo le digo, con la pesca de consumo humano, sí, vamos a flexibilizar las vedas. Las 5 millas van a pescar los peruanos en todo nuestro mar de Grau. Y vamos a industrializar, generando para combatir la desnutrición infantil, la anemia infantil que continúa en índices muy elevados, pero también para exportar al mundo, generando miles y miles de puestos de trabajo. La industria forestal en Chile genera 500.000 puestos de trabajo. Aquí en el Perú, nuestros bosques son presa de la tala ilegal. Pues vamos a hacer una explotación racional con reforestación y generando puestos de trabajo para los peruanos, no para los que están viniendo del extranjero y están haciendo la tala ilegal con la complicidad del gobierno corrupto que se lo permite. Pero a partir de nuestra madera que extraigamos, ¿qué queremos hacer? La gran industria del mueble del Perú,
para abastecer no solo al Perú, al mundo entero. Lo existen muebles prefabricados para los sectores populares, para la clase media, y vamos a generar cientos de miles de puestos de trabajo, así como ampliando nuestra frontera agrícola, en la industria forestal, en la pesca de consumo humano, en la acuicultura. Hay riqueza en nuestro turismo. Tacna sabe los beneficios del turismo. Vamos a darle incentivos al turismo. Recibimos solo 3 millones de turistas al año, de los cuales gran parte están aquí en Tacna. Nos guste o no nos guste, aquí está gran parte del turismo. ¿Por qué no vamos a recibir 30 millones de turistas al año? ¿Qué tenemos nosotros para no poder conseguirlo? Pues hay que poner aeropuertos internacionales, hay que mejorar nuestra infraestructura de conectividad, hay que meter competencia en el transporte aéreo interno, no como ahora, que lo que se cobra en cada pasaje aéreo, porque prácticamente hay un oligopolio. Nosotros estamos estudiando rescatar y que vuelva Aeropelú a volar como la línea de bandera nacional y que haya una competencia real. Sí, señor. Y verán cómo se abaratan los precios. ¿Renegociaría con LAN el tema de los vuelos? La mayor renegociación es que haya competencia y que se acaben los oligopolios. Y cuando estén abusando de posiciones dominantes en el mercado, no solamente que se pongan las multas que se tengan que poner, sino que al usuario, que es la víctima, al consumidor, que es la víctima de esas posiciones dominantes, se le devuelva el dinero que le han cobrado de más por abusar de que son los únicos que pueden volar o no. Y no solamente en ello, hoy mismo en el combustible lo que está pasando. ¿Para qué? Para que Petroperú pueda pagar otro contrato de la corrupción en la refinería de Talara, que costaba 300 millones de dólares el año 2001, que lo firmó Alan García el contrato al término de su gobierno en 1.000 millones de dólares y que hoy día está en 3.700 millones de dólares. Y no le importa a este gobierno corrupto hacer caja para pagar los contratos de la corrupción, a pesar que se están beneficiando Repsol y otras compañías de no bajar el precio de los combustibles porque lo tienen concertado en perjuicio del pueblo. Eso va a terminar, se los juro, se los prometo, así de simple, así de fácil, con la autoridad democrática. Algunas preguntas puntuales para aprovechar estos minutos que nos quedan. ¿Qué hará usted con la minería ilegal que, por cierto, nos está dejando sin madera en la Amazonía? Caso Madre de Dios. Mire usted, aquí también lo que se produce, yo creo que lo primero que todo hay que empadronar y hay que titular. Pero ellos se resisten a empadronar. No, quien se resiste es quien los está explotando, porque quien está realizando el trabajo en sí de la extracción del oro, allí ilegal, informalmente, es como un obrero más que es explotado, porque eso que extraen se lo dan a otro, a un acopiador, y a otro que es un lavador de dinero sucio, de la corrupción, del narcotráfico. Y entonces vamos a hacer que el que la trabaje tenga el título, número uno. Y verá usted cómo se formaliza y cómo trabajamos en armonía respetando el medio ambiente. Así que vamos a tener un trabajo muy intenso ahí que hacer, ¿no? Y lo vamos a hacer. No nos corremos a la responsabilidad y vamos a potenciar Madre de Dios también, porque tiene mucho que ofrecer en turismo, tiene mucho que ofrecer en desarrollo. Se ha construido la interoceánica y ahí hay todo un eje de desarrollo que conjuntamente con la minería, que dándole valor, vamos a promover y a respaldar en un régimen de libertad. En el caso, ya hablando del tema de inseguridad, hoy justamente se ha convocado una paralización por parte de los miembros de la Policía Nacional del Perú. ¿Qué hará usted con la policía? ¿Qué hará usted con el nivel de inseguridad que viene creciendo más y viene afectando zonas y regiones relativamente tan tranquilas como era el caso de Tacna? El mapa del delito lo conocemos. Sabemos cómo combatir el crimen organizado. ¿Cuáles son esas propuestas puntuales? Lo que pasa es que aquí hay un pensamiento también de que hay peruanos de primera y peruanos de segunda. El que tiene dinero sí puede estar seguro, y el que no lo tiene, bueno, que se vaya a la libre a sufrir las consecuencias. Y es que lo digo porque en Lima hay zonas donde hay cámaras de seguridad, hay alertas rápidas, hay serenazgos recontra equipados, en fin, hay verdadera protección. Y el que no tiene dinero, ¿qué? Que lo maten, lo maten por robar un celular,
que no se respete, que nadie pueda dormir tranquilo, que nadie pueda transitar, y paradójicamente, contra más pobre es el sector, más inseguridad hay. Pues eso va a terminar. Por supuesto que hay también toda una consecuencia del narcotráfico y el sicariato. Hoy día el Perú es primer productor mundial de cocaína, hemos desplazado a Colombia, y toda esa violencia y ese crimen organizado actúa con impunidad, porque tiene sus tentáculos en el poder. Pues vamos a reorganizar la policía, en primer lugar, para sacar a los malos elementos. Y los buenos elementos los vamos a capacitar, les vamos a pagar bien. No puede ser que hoy día se le quite a la policía los recursos que estaban haciendo cuando existía el 24x24 y se le deje a sus familias desprotegidas. ¿Estaría de acuerdo en retornar el 24x24? Estoy de acuerdo en que hay que pagarle bien a la policía. Y si establecemos esa reforma, pues le elevamos el sueldo de verdad. No perjudicamos a su familia. No le ponemos un bono ni le damos una miseria pensionable. Le vamos a devolver lo que estaba ganando trabajando en el sector privado a la policía. Y este no es un compromiso nuevo. Yo le digo una cosa. Yo estoy con la familia policial de siempre. En el año 86, cuando gobernaba García Pérez, luego de la masacre del Frontón, hoy día impune, la masacre del Lurigancho, de los penales, en donde se ejecutó a sangre fría por órdenes de García a cientos de presos, mientras estaba acá la Internacional Socialista o la llamada Internacional de la Corrupción, hubo un paro policial. Y yo estuve allí con sus líderes, con Celso Pastrana, con el Che, con el sargento Cueva, con Régulo Peña, y mediamos, porque querían meterle tanques y disparar y hacer una masacre con la Policía Nacional. Yo dormí en la 42 Comandancia cuando Alan García amenazó meter los tanques. Y este compromiso es de darle buenos equipos, es de capacitarlos. Es que la policía tiene que volver a la especialidad. El policía de investigaciones no puede estar dirigiendo el tránsito o sentado en un escritorio. Con inteligencia, con colaboración de la población, identificamos las bandas y las meteremos a la cárcel, pero vamos a empadronar las zonas donde hay mayor conflicto, donde está el delito. Vamos a empadronarlas, vamos a acercarlas, vamos a ponerle casetas, como sucede en las urbanizaciones de lujo que hay en ¿Pero Lima, tenemos suficiente ¿no? personal para hacer eso? ¿Para instalar policías en casetas? Junto con el pueblo. Habrá serenazgos, igual que las rondas campesinas, las rondas urbanas, serenazgos con la población de la misma zona, para que no sean infiltrados nadie del crimen allí. Y le daremos las armas preventivas, y le daremos la vigilancia por pantallas, y ese satélite de la corrupción que han comprado servirá para estar identificando a esas mafias. Y digo satélite de la corrupción, pregunte bien a todos los candidatos y candidatas qué opinan de ese satélite de la corrupción, que yo le cuento brevemente cómo se ha adquirido. ¿Ah? Había otra propuesta de Inglaterra, 100 millones de dólares menos, la compraron a Francia, dieron un reglamento especial para decir que cuando es de gobierno a gobierno no hay que hacer licitación ni concurso, sino estudio de mercado y firmar el contrato. Inglaterra ofrecía 100 millones de dólares menos y más equipamientos y capacitación y transferencia de tecnología, pero se lo dieron a Francia. ¿Pero sabe por qué? Ahí va la pregunta, que la van a tener que responder candidatos y candidatas, porque está metida la pareja presidencial, Humala y Nadine Heredia. Cuando fundaron el Partido Nacionalista en París, el cuarto hombre en su jerarquía era Ronald Barrientos, un hombre vinculado a Sendero Luminoso, inclusive procesado por un crimen de un alcalde del Frente Independiente Moralizador allá en Cusco. Y ese Ronald Barrientos, recuerde ese nombre, pregúnteselo a todos, candidatos y candidatas, es quien ha llevado la negociación corrupta de ese radar comprado a Francia con sobrevaluación, que vamos a revisar y vamos a meter a la cárcel a todos los responsables, incluyendo el mismísimo presidente de la República cuando las pruebas estén debidamente acreditadas. Pero sigo con la inseguridad. Vamos a limpiar el Poder Judicial, para que de esa manera el delincuente que se captura no salga libre pues inmediatamente, no tendrán beneficios penitenciarios, se elevarán las penas, van a haber juicios sumarios, y vamos a tener entonces verdadera sanción para estos delincuentes que tanto daño están haciendo a la patria. Yo me voy a dedicar personalmente cada día a tomar cuentas
al ministro del Interior, a la policía, que me informe de los avances. Y que no vengan otros candidatos, como el de Plata como Cancha, a hablar de seguridad ciudadana. Porque cuando fue alcalde de Trujillo y presidente de la región La Libertad, ese Acuña estaba preocupado de llenarse los bolsillos con la educación de nuestros jóvenes, mientras la inseguridad crecía. Allí, en El Porvenir, en Tambo de Mora, en Florencio de Mora, allí, durante su gestión, cómo se disparó la inseguridad, que ahora vamos a combatir y vamos a terminar prontamente. Aquí en Tacna, por supuesto, que devolveremos la seguridad. Y lo tendremos como la prioridad, que hoy día ha significado que mi campaña, la campaña del Frente Esperanza, empiece aquí en Tacna. En estos minutos que nos queda, hemos hablado mucho acerca de la realidad nacional, pero ¿qué ofrece usted y qué obras concretas podría usted llegar a realizar aquí en la región de Tacna? Bueno, ya he hecho el primer anuncio que vamos a promover el megapuerto Grau. Número 1, lo vamos a promover. Somos conscientes que es una altísima inversión, pero tiene un contenido geopolítico y además tiene un contenido económico. Estoy seguro que teniendo nosotros la interoceánica que nos conecta Asia-Pacífico y teniendo los mercados que estamos abriendo en el mundo, será un negocio para todos. Negocio para Tacna, negocio para el Perú y negocio también para los socios que tengamos que convocar para esta millonaria inversión. Primer compromiso. Haremos también el cumplimiento del acta de Locumba, porque ahora vienen a firmar contratos a última hora, pero bueno, el hospital de Tacna, yo creo que tendrán que construirse más de un hospital. Yo creo que debe quedarse el hospital donde hoy está, no hay que demolerlo, ahí tiene que atender. Pero parece que ya está echada la suerte y este hospital será demolido. Bueno, yo notifico ahora que parece que ya se han apurado en darle el contrato a un consorcio seguramente con corrupción. Notifico que no se atrevan, que vamos a revisar y que no se atrevan a demoler ese hospital. Lo notifico desde aquí. Vamos a revisar ese contrato y desde ya le digo que ese hospital debe continuar donde está, pero hay que construir el otro hospital, hay que construirlo allí donde corresponda, allí en la zona de Viñani, cerca a Luis Alberto Sánchez, y hasta podría construirse otros hospitales de cercanía. Yo quiero llevar el modelo que he aprendido en España de el médico de cabecera, de que hayan hospitales, postas de rápida atención, pero que cada tacneño, cada peruano tenga su médico de cabecera. ¿Por qué no? ¿Por qué si en un país desarrollado puede hacerse y aquí no? Si aquí pagamos impuestos, aquí contribuimos a la seguridad social. ¿No será que nuestros especialistas, nuestros médicos no están conformes con los pagos para servir en el MINSA y prefieren o incursionar en el negocio privado? Mire usted, la salud no debe ser un negocio. La salud es un servicio público. Y yo sí creo que, en general, el sector salud está mal pagado. Médicos, enfermeras, técnicos, igual que el sector educación, no solamente el magisterio, a quien vamos a duplicar sus ingresos al final de mi gobierno, en un proceso, los auxiliares de educación que están postergados, todo el personal también administrativo que apoya en el sector de educación que está postergado, el sector público, que en el Fujimorato quisieron hacer despidos masivos y nosotros nos opusimos ahí en el Congreso y los hicimos retroceder, y que ahora quieren tenerlos bajo amenaza con una ley Servir, que mucho cuidado cómo la aplican. Por eso queremos hacer una carrera pública, pero sin abusos, sin tener a familias en la inestabilidad diciéndoles que les van a echar a la calle en cualquier momento. Pues sí, hay que mejorar los ingresos y hay cómo hacerlo, porque vamos a pasar nuestra producción nacional a ser líderes en el continente. Con honradez lo vamos a lograr. Dios nos ha bendecido con todos los recursos naturales que tenemos. No deberían haber pobres en el Perú. Lo que pasa es que hay una enorme desigualdad. La riqueza se la llevan unos pocos y los ingresos que da el pueblo se los roban los corruptos. Cuando haya honradez, va a venir aquí la inversión. Vamos a poner en valor todas esas riquezas naturales. Y con el emprendedurismo que tiene nuestro pueblo, con la pequeña empresa, que son el 98% de las empresas del Perú, que crea el 50% de los ingresos del Perú, vamos a darle todo el apoyo.
Y como digo, vamos a reactivar Sofra-Tacna, vamos a dar incentivos tributarios, vamos a entrarle fuerte a ordenar todo el tema del agua para potenciar nuestra agricultura, y vamos a ver todo el tema del medio ambiente y acabar con las contaminaciones y que Tacna sea un botadero realmente de regadíos que ya ahora tienen filtraciones de agua contaminada, de agua salinizada, como en Pampa Citana. Nosotros tenemos tanto por hacer. Por supuesto, ese colegio emblemático FAS, vamos a ejecutarlo, vamos a ponerlo nuevamente en activación. Vamos a ver también el tema de las pozas de oxidación que existen, que son problemas reales que hay que resolverlos, que no pueden estar exponiendo a la población en plena zona urbana. Eso tiene que trasladarse. La vida de los tacneños vale igual que la vida de cualquier peruano y de cualquier ser humano. Por eso es que nosotros también vamos a revisar los negociados que se hacen con ciertas invasiones promovidas para luego hacer extorsiones a los pobladores. Hablando de terrenos, ¿qué o cómo manejará su gobierno este denominado triángulo terrestre que justamente pertenece ya al nuevo distrito Yará Los Palos? Pues con patriotismo y además amparando el derecho de los peruanos. Yo creo que nadie nos puede impedir pescar dentro de nuestras 5 millas. Nadie lo va a hacer. Así que vamos a defender nuestro mar de Grau. Pero hablando de este territorio, porque la policía ni aún puede entrar a esta zona. Bueno, vamos a pescar en nuestro mar de Grau, porque le voy a decir una cosa. Para mí, el valor del Tratado de 1929 es total. Y los tratados son irrevisables. Los tratados se respetan. Y los derechos también. No vamos a hacer ninguna provocación ni a generar ninguna provocación. Tampoco la vamos a permitir. Así que los peruanos tenemos que reivindicar nuestro mar. Y los derechos de Tacna se tienen que defender. Y si tenemos que hacer acciones jurídicas en defensa de nuestra soberanía marítima, pues la vamos a hacer. Pero el tema de la soberanía marítima ya ha sido determinado por el fallo de la Corte de la Haya. ¿Usted da o hace sobreentender que no ha quedado zanjado este tema? Pues ese triángulo, yo repito, mi decisión y el principio que queremos aplicar es que los peruanos tenemos derecho a pescar dentro de nuestras 5 millas marítimas. Y la pesca artesanal debe tener un tratamiento especial. Encontraremos la solución, porque el Tratado de 1929 nos ampara. Así de claro, así de sencillo. Y buscaremos primero la solución diplomática, por supuesto. Claro que sí, de la mano del Tratado de 1929. Bien, don Fernando, ha sido usted muy amable. Cuéntenos acerca de las actividades que va a desarrollar en el transcurso de esta mañana aquí en nuestra ciudad. Bueno, de aquí continuaremos por Ciudad Nueva, visitaremos el Mercado Central, trataremos de estar en la feria del CENEPA y el Mercado Santa Rosa. Daremos una conferencia de prensa, donde claro que le voy a contestar a la primera dama de la corrupción, a quien le he hecho emplazamientos concretos y no quiere contestar. Para Keiko Fujimori, la primera dama de la corrupción, decir la verdad es ser malcriado. Y se ha negado a responder, diciendo, no le contesto a Olivera porque es malcriado. ¿Qué le parece a usted? No quiere responder quién pagó los costosos estudios en el extranjero, en las universidades más costosas del mundo, para ella y sus hermanos. ¿De dónde salió? Del dinero de todos los peruanos, del dinero de la corrupción. No quiere responder cómo es que tramitó narcoindultos, sí señor, 2 narcoindultos para 2 procesadas por narcotráfico a quienes visitó en el penal, y luego le sacó el indulto de Fujimori en el caso Hajduk,
donde se detectó 430 kilos de clorhidrato de cocaína en en sacos de harina de pescado. En el caso de Oyuquito, Eudosio Martínez. No quiere responder cómo es que las donaciones que desde el Japón dieron para los pobres del Perú fueron a parar a las cuentas de sus tías prófugas, Juana y Rosa Fujimori y Víctor Aritomi, y que hoy están financiando la campaña de la corrupción, la campaña millonaria. No quiere responder cómo es que Kenji Fujimori y su socio de antecedentes de narcotráfico tenían un almacén, una empresa donde encontraron 100 kilos de clorhidrato de cocaína con este gobierno, y ni siquiera ha ido a declarar ante la Fiscalía, y el llamado Pastor Lai, ¿no?, lo protegió en la Comisión de Ética, con total impunidad, 100 kilos de clorhidrato de cocaína. No quiere responder cómo el secretario general de Fuerza Popular, ¿no?, Joaquín Ramírez, un conocido lavador de dinero de la corrupción, acusado por la procuradora Julia Príncipe, esa procuradora íntegra, intachable, valiente, profesional, acusado a Joaquín Ramírez de lavado de dinero ante la justicia. Y Keiko Fujimori lo mantiene, porque está lavando el dinero de la corrupción para querer capturar al Perú como un botín, como lo hicieron durante todos los años que estuvieron en el poder. Y yo le he emplazado, esa no es una mochila que ella ha heredado, esa es su responsabilidad, son actos propios de los que tiene que responder. Pues vamos a emplazarle a donde vayamos, y desde aquí, desde Tacna, la heroica ciudad, le vuelvo a emplazar y le seguiré emplazando, tendrá que responder. Muchas gracias, don Fernando, por esos minutos. Estaremos también expectantes a las actividades que usted vaya a cumplir.